Vamos a abrir las Escrituras, el libro de los Hechos, para continuar con nuestra serie de sermones, de enseñanzas expositivas en este libro. Así que les invito a abrir sus Biblias. El libro de los Hechos, el capítulo 21, y vamos a leer una porción algo extensa, por lo cual pido que tengamos toda nuestra disposición, toda nuestra mente comprometida en la lectura. Recordemos que esta es la palabra autoritativa de Dios, la palabra preciosa de nuestro Señor, que ha sido un don para nosotros, un don para su pueblo. Así que vamos a leer su palabra con entendimiento para poder aprender lo que tiene el Señor para hablarnos en esta mañana. Vamos a leer el libro de los Hechos en capítulo 21, en los versículos 1 al 36. Hechos 21, versículo 1 al 36. Dice la palabra del Señor: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta, llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación.
Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. En la rica historia de la Reforma Protestante, pocas figuras son tan emblemáticas como Thomas Cranmer. Nacido en 1489, Cranmer fue un hombre cuya vida estuvo marcada por su devoción a la Escritura y por su lucha por la pureza del Evangelio. Como arzobispo de Canterbury y líder de la Iglesia Anglicana, fue un instrumento clave en la consolidación de la Reforma en Inglaterra, trabajando incansablemente para alejar a la Iglesia de las prácticas y doctrinas que consideraba corruptas. Sin embargo, la vida de Cranmer no estuvo exenta de momentos de debilidad y duda. Durante el reinado de la católica Reina María I, conocida como María la Sanguinaria por su feroz persecución a los protestantes, Cranmer fue arrestado y llevado a juicio por herejía. Bajo una presión inmensa y con la amenaza constante de una muerte cruel, Cranmer cometió un acto que más tarde lamentaría profundamente. Firmó una retractación privada, renunciando a las doctrinas de la Reforma y reafirmando su lealtad al papado. Pero luego, en un momento de profunda reflexión y convicción, cuando se le pidió ratificar su retractación de manera pública, Cranmer hizo algo extraordinario. Enfrentando su ejecución en la hoguera, decidió retractarse de su retractación en su última declaración pública. Desde el púlpito de la Universidad de Oxford, Cranmer confesó su arrepentimiento por haber negado sus creencias y proclamó firmemente su fe en la verdad del Evangelio bíblico que la Reforma defendía. El 21 de marzo de 1556, Thomas Cranmer fue llevado a la hoguera para ser quemado vivo. En un acto final de valentía y devoción, mientras las llamas comenzaban a rodearlo, Cranmer extendió su mano derecha, la misma que había firmado la retractación, y la sostuvo en el fuego para que se quemara primero. Dijo: esta mano ofendió, y la mantuvo firme en las llamas como un símbolo de su arrepentimiento y su inquebrantable fe, como un símbolo de su determinación por el Evangelio. Al igual que Cranmer, hemos visto cómo el apóstol Pablo enfrentó numerosas adversidades y peligros en el avance del Evangelio. En nuestro pasaje de hoy, en Hechos capítulo 21, en donde veremos los versos 15 al 36, veremos cómo Pablo, a pesar de las amenazas
de la oposición siguió adelante con determinación en su misión y llamado. Vimos en la enseñanza pasada que él afirmó su determinación con sus palabras, pero hoy veremos cómo esas palabras se llevaron a las acciones. Este ejemplo de fe y valentía nos desafía a considerar nuestra propia fidelidad y determinación y compromiso en el llamado cristiano. Vamos a ver la segunda parte de nuestra enseñanza de la determinación en el llamado cristiano. Vamos a ver, en primer lugar, la llegada a Jerusalén. La llegada a Jerusalén. Eso lo vemos en los versos 15 al 19. Para comprender plenamente los eventos, leímos todo el contexto y recordemos un poco sobre las actividades de Pablo antes de su llegada a Jerusalén. Pablo había dedicado años a predicar el evangelio en diversas regiones del mundo mediterráneo. En sus 3 viajes misioneros estableció y fortaleció iglesias en lugares de Asia Menor, Macedonia, Grecia, etc. Cada ciudad siempre representó un desafío, un peligro, pero también la oportunidad de compartir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Durante sus viajes, Pablo también organizó una colecta para los creyentes en Jerusalén, que estaban pasando por tiempos de extrema necesidad. Esta colecta representaba un acto de bondad, pero también un esfuerzo de unir a los creyentes judíos con los creyentes gentiles en una iglesia más integrada y solidaria. Antes de llegar a Jerusalén, Pablo recibió múltiples advertencias sobre los peligros que le esperaban allí. Recordemos que en el capítulo 20, versículo 23, él mismo menciona que el Espíritu Santo le testificaba en cada ciudad que le esperaban prisiones y tribulaciones. Estas advertencias se hicieron más explícitas en el versículo 10 y 11, cuando el profeta Ágabo predijo que Pablo sería atado y entregado a los gentiles si iba a Jerusalén. A pesar de estas advertencias, Pablo permaneció resuelto a ir a Jerusalén y vemos cómo en versículo 3 expresó su disposición, su determinación, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Nuestro texto comienza mencionando que su llegada, el grupo del apóstol Pablo, Lucas y demás acompañantes, fueron hospedados por Mnasón, un discípulo de hacía mucho tiempo de Chipre. Dice en versículo 16 que Mnasón era un antiguo discípulo. Unos comentaristas mencionan que tal vez Mnasón fue uno de los conversos en el día de Pentecostés al inicio de la iglesia en Jerusalén, lo cual hablaría de la madurez y el recorrido cristiano que este hermano tenía. Era un veterano en la fe, lo cual mostraba seguramente su estabilidad en la fe cristiana. La llegada de Pablo a Jerusalén marcaba un momento crucial en su ministerio. No solo había completado un viaje misionero significativo, sino que también estaba llevando consigo la colecta destinada a ayudar a los creyentes en Jerusalén. Aquí hay 2 cosas importantes por mencionar. En primer lugar, la hospitalidad que siempre vemos en la iglesia del Señor. La hospitalidad ofrecida a Pablo y a su grupo por parte de este hermano refleja el espíritu de unidad y apoyo mutuo que caracterizaba las primeras iglesias. Hermanos, usted, como explicábamos en la enseñanza anterior, usted ve características por todo el libro de los Hechos y usted va armando un cuadro de cómo era la iglesia. Era una iglesia constante en oración, era una iglesia constante en amor fraternal y era una iglesia constante en hospitalidad. Hermanos, la hospitalidad es un mandato evangélico de parte de Dios para nosotros. Es un mandato de Dios. No es algo menor.
¿Cómo lo sabemos, hermanos? Por toda la Escritura se nos está mandando a eso. Es un mandato que brota del Evangelio. En Romanos capítulo 12, por ejemplo, mire cómo dice el apóstol Pablo en Romanos 12, verso 9. La hospitalidad es un derivado natural del amor. Mire lo que dice en Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y mira lo que dice verso 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pablo en Romanos ha disertado 11 capítulos completos sobre el Evangelio y sus implicaciones. Desde un aspecto más teológico, a partir del capítulo 12 comienza a hablar de lo práctico, y dentro de lo práctico que está, todo lo que está mencionando, incluyendo la ayuda a los hermanos necesitados y la hospitalidad. En Hebreos, capítulo 13, por ejemplo, verso 1 dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Este es un verso malinterpretado, no quiere decir que hoy vamos a hospedar ángeles. Esto se refiere al caso particular, por ejemplo, de Abraham, cuando por su hospitalidad, pues hospedó ángeles, literalmente. Pero aquí se nos está mandando, y es interesante, porque el mandato dice, no os olvidéis, es decir, que es algo que ya se hace, pero lo olvidamos. Y la hospitalidad, hermanos, no solo se refiere a las personas que se quedan en nuestros hogares unos días. La hospitalidad se refiere también a nuestro amor, servicio y solicitud en las visitas y a la ayuda mutua. Yo no soy hospitalario solo cuando las personas duermen en mi casa, sino también cuando llegan a mi casa, cuando las atiendo. Y practicar la hospitalidad trae un pecado inherente sobre el cual nos previene el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 9, dice, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 9, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Usted no se imaginará al hermano Nazón pensando, qué montón de gente, qué incomodidad. Hermanos, si somos de los que inmediatamente pensamos, ¿cuánto me va a costar esa visita? Un hermano le dice, hermano, ¿cómo está? Voy para allá. Ahora tengo que darle comida a los hermanos. Me va a tocar hacer mucho oficio. Ahora la casa va a quedar hecha un desastre. Hermanos, si nosotros somos de los que pensamos ese tipo de cosas, no estamos expresando el amor de Cristo correctamente. No estamos expresando el amor de Cristo. Tiene que esforzarse, tiene que atender, tiene que ser solícito, tiene que hacer aseo, después tendrá que lavar platos, qué sé yo, hacer cosas. Ahora toca comprar, ahora toca hacer más. Gloria a Dios. Está sirviendo, está expresando el amor de Cristo. Sin murmuraciones. Bueno, mire, es una característica de los hermanos de la iglesia en Hechos. Lidia se dice que rogó y obligó a los hermanos a quedarse en su casa. Si nosotros somos de los que nos rifamos las visitas, ¿qué hacemos? ¿Quién la coge? Al que le toque. Si hacemos ese tipo de cosas, hermanos, no estamos imitando el buen ejemplo de la iglesia apostólica. No es una iglesia que se está peleando, no, yo quiero que se queden en mi casa. Recuerdo un caso, me llamó mucho la atención, me impactó la verdad
bastante. En cierta ocasión yo tenía un viaje a Medellín, yo tenía unos viáticos de parte de mi lugar de trabajo, pero tenía viáticos hasta cierto día, el resto de días para poderme congregar allá, necesitaba quedarme en otro lado. Y por medio de un pastor, contacté a un pastor de Bogotá. Y luego este pastor me dijo, bueno, ya lo contacté, lo puedes llamar para que se pongan de acuerdo. Cuando yo llamo a este pastor, me impactó. O sea, me impactó su solicitud en el asunto. Claro que sí, hermano, venga, se queda en la casa. ¿Cuándo viene? Claro, para estar atento. Lo recogemos, esto, lo otro. Me quedé en su casa, un amor, un servicio, lo mejor a la mesa, un cuarto bien ordenado, todo, o sea, una atención tremenda. Y este hombre nunca me había visto, jamás. Obviamente no estamos hablando aquí de no respetar temas de prudencia, que en nuestros tiempos son muy necesarios, pero ya estaba referenciado por parte de otro pastor de que era un miembro de una iglesia local, en buena posición. Pero fue una atención tremenda, una hospitalidad tremenda. Es mero cristianismo, hermanos. Ahora, lo segundo que vemos en el texto es la comunión fraternal de los hermanos y el gozo ante la obra del Señor por medio de Pablo. En capítulo 17 señala que los hermanos en Jerusalén recibieron a Pablo y a su grupo con gozo. Esta recepción cálida y alegre subraya el amor, el respeto que la iglesia de Jerusalén tenía por el apóstol y su obra. ¿Qué diferencia de la iglesia en Jerusalén con Pablo respecto, por ejemplo, a la iglesia de los Corintios, respecto a la obra del apóstol en cierto momento? Hermanos, y a pesar de las tensiones y las diferencias culturales entre judíos y gentiles, había una clara demostración de unidad, de agradecimiento por el ministerio del apóstol Pablo. En el verso 18 y 19 podemos notar que Santiago, el hermano del Señor, lideraba la iglesia. Pero también vemos claramente que había ya un grupo de ancianos bien establecido, al cual el apóstol Pablo le rindió o les dio cuentas. De hecho, algunas tradiciones mencionan que estos ancianos eran más de 70. Se habla de que eran más de 70, pero recordemos cuántos miembros tenía esa iglesia. Se han convertido primero 3.000, después 5.000, eran muchos miembros. Y estos ancianos glorifican a Dios, mostrando de esta forma que el compartir la gracia de Dios afirma y nos llena de gozo como pueblo, hermano. O sea, nosotros lo hablamos con otras iglesias, mire lo que el Señor está haciendo en la iglesia. ¿Qué está haciendo el Señor allá en la iglesia? ¿Cómo ha venido creciendo? ¿Cómo el evangelio ha venido creciendo? ¿Cómo los hermanos han ido edificando, confirmando? Hablar de estas cosas nos llena de ánimo. Debemos gozarnos, hermanos, por lo que el Señor hace en su iglesia cada día. No debemos simplemente tener una mirada maliciosa o sombría sobre lo que Dios obra en el avance de su reino. Muchas veces, hermanos, tenemos ese mal espíritu de iglesias locales que están sirviendo al Señor, que están trabajando, y uno ve cosas que hacen, avance, y uno siempre con la malicia, no, pero esa iglesia tiene tal cosa y demás. No, hermano, hay que gozarnos con lo que el Señor hace, sigue haciendo, trayendo pecadores a la salvación. Debemos gozarnos en sus obras. La salvación de Dios en Cristo es predicada. Sí, muchas veces por contienda, otras veces por vanagloria, pero Cristo es predicado. Entonces, son dos detalles importantes que vemos solo iniciando el texto. Ahora bien, vamos a nuestro segundo punto, y es la reunión en Jerusalén. Versículos 20 al 26. ¿Qué encontramos? El contenido de la reunión del apóstol Pablo con Santiago y los ancianos. Y es bastante instructivo lo que podemos encontrar aquí. Hermanos, los ancianos informan a Pablo que los creyentes judíos, probablemente los no griegos, recuerden que había judíos por decirlo de alguna manera, y judíos helénicos que hacían parte o tenían sangre griega. Continuaban los judíos creyentes de la iglesia en Jerusalén, continuaban su observación de aspectos ceremoniales de la ley mosaica.
Pero a diferencia de los judaizantes de Hechos 15, no veían la ley como medio de salvación. Es decir, estos hermanos, por su fuerte tradición nacional y cultural, todavía seguían guardando algunas cosas que hacían parte de la ley mosaica. Nosotros vemos en Romanos, por ejemplo, que Pablo habla de los hermanos débiles, habla de esos hermanos que guardaban los días, que todavía guardaban la dieta que se contenía en la ley, pero no creían que por eso eran salvos, a diferencia de los de Hechos 15 que decían claramente, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. De hecho, hoy hay judíos mesiánicos trinitarios. No estoy hablando aquí de la secta de las raíces hebreas, estoy hablando de judíos, ¿sí? No de los raíces hebreas que son mexicanos, peruanos, etcétera. No, estoy hablando de judíos que guardan ritos y ceremonias más como algo cultural e identitario de su nación, entendiendo que Cristo murió y resucitó por ellos. Hay un grupo, no es mayoritario, pero hay un grupo que abraza el Evangelio. Hermanos, los judaizantes diseminaban informes falsos de que Pablo les enseñaba a los creyentes judíos que abandonaran su herencia cultural. Las acusaciones que leímos, por ejemplo, sobre Esteban, eran las mismas que hacían sobre Pablo. Es evidente que Pablo mismo no abandonó. De hecho, el mismo Pablo, como él mismo dice, yo soy judío de la tribu de Benjamín, Pablo no abandonó ciertas costumbres, con todo y el desarrollo que hizo en sus cartas. Por ejemplo, recordemos que leímos en una enseñanza anterior que él había hecho un voto nazareo, por ejemplo. Habían ciertas cuestiones nacionales, identitarias que aún guardaba. Toda la recomendación de los ancianos fue que Pablo, al regresar de una estadía prolongada en tierras gentiles, se purificase antes de ser el patrocinador de 4 hermanos que terminarían con sus votos nazareos. El pago de estos gastos se consideraba un acto de piedad y al hacerlo, al patrocinar a estos hermanos, Pablo demostraría que no había traicionado la tradición judía. Hermanos, es importante entender el contexto particular de este momento de transición en la forma del pueblo de Dios. Estamos hablando del periodo transicional entre Antiguo y Nuevo Pacto, y esto no era para nada fácil. Sin ninguna duda, el conflicto más grande que afrontó la Iglesia Apostólica era entender el misterio de Cristo sobre la identidad de la Iglesia bajo el Evangelio, la cual ahora estaba compuesta por judíos y gentiles, abrogando toda ley expresada en ordenanzas. Este fue un proceso lento y paulatino. Esto no fue un proceso, una identidad judía de 6.000 años, de 4.000 años, y de repente, nos hacemos gentiles, ese es el punto. No, había que entender ese periodo. Entonces, lo importante que debemos aprender aquí es que Pablo hizo todo tal y como los ancianos le recomendaron. Pablo hizo todo tal y como los ancianos le recomendaron, mostrando de esa manera su sometimiento a la iglesia. Y además de eso, su amor y su paciencia para con sus hermanos que no tenían una comprensión madura de muchos asuntos. O sea, los judíos no tenían todavía una comprensión tan profunda de las implicaciones del Evangelio. Estoy hablando no de la salvación, estoy hablando de las implicaciones respecto a la eclesiología. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros, hermanos? ¿Cómo esto nos habla a nosotros hoy? Hermanos, debemos ser amorosos y solícitos en la unidad con nuestros hermanos que no tienen la madurez y comprensión que el Señor nos ha dado por gracia. Nada tenemos que no hayamos recibido y por eso no podemos jactarnos. Mire, muchas veces somos orgullosos, soberbios y hasta sectarios, hermanos. Esa falta de humildad no hace ningún bien al avance del Evangelio. Y es precisamente de esto que Pablo habla en Romanos capítulo 14. Romanos 14:1 dice:
recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Eso era lo que estaba pasando con estos judíos. El que come no menosprecia al que no come, pero ¿qué dice? Y el que no come no juzga al que come, o sea, era de lado y lado, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y yo quiero aclarar algo, hermanos. No estamos hablando aquí de la herejía destructora. No estamos hablando aquí del error impenitente. En Gálatas capítulo 2, Pablo dice que a los judaizantes que decían que se debían circuncidar para salvación, no accedió a someterse ni por un momento para que la verdad del evangelio permaneciera. Pero en este caso, Pablo accedió a guardar aspectos de la ley que no comprometían la gracia de Dios en Cristo. Por amor a sus hermanos, que todavía no habían llegado a una comprensión madura, el apóstol Pablo, que fue quien más disertó acerca de que no era necesario nada de eso, lo hizo. Hay que comprender que los hermanos, para no ser piedra de tropiezo para ellos y para el avance del evangelio, hay cosas que todavía no están listos para sobrellevar. Hermanos, nosotros debemos ser sensibles a estas cosas. A veces estamos compartiendo el evangelio con alguien y queremos darle vianda antes de darle leche. A veces queremos que absolutamente toda la iglesia de Cristo tenga la misma comprensión en cada aspecto particular. Hermanos, eso no va a pasar. De este lado de la eternidad no va a pasar. En la esencia del evangelio estamos en unidad. Pero en asuntos particulares de eclesiología, de escatología y otras cosas, no vamos a estar en acuerdo absoluto de este lado de la eternidad. ¿Por qué? Porque como lo dijo el apóstol Pablo, ahora vemos oscuramente. Entonces, hermanos, nosotros vemos aquí un espíritu de amor, de unidad, de comprensión por parte del apóstol. Ahora bien, pero vamos al punto. En tercer lugar, los problemas en Jerusalén, versículo 27 al 36. Hermanos, finalmente ocurrió lo que ya el Espíritu Santo había anunciado. Finalmente pasó. Los enemigos de la cruz se levantaron contra Pablo al verle en el templo, lanzando acusaciones falsas, acusaciones mentirosas. De hecho, había una acusación de estas especialmente grave, que era la de haber ingresado a un gentil, el hermano Trófimo de Éfeso, al templo, más allá del atrio de los gentiles. Ya que para esa altura, en este momento, ya los romanos habían dado la concesión civil de que podían dar muerte a quien hiciera tal cosa. Era una acusación grave. Pero como vemos, la Escritura deja claro que era mentira. La Escritura dice, ellos decían eso, pero no fue cierto. Hermanos, eran acusaciones mentirosas. Hermanos, y por su determinación por hacer la voluntad de Dios, por su compromiso con el Señor Jesucristo, por su compromiso con el Evangelio, Pablo es arrastrado fuera del templo y es salvajemente golpeado. Dejaron de golpearlo solo cuando llegaron los soldados romanos. Hermanos, nosotros, ¿no se ha dicho algo sobre nosotros cuando ya estamos saliendo a defendernos y a decir una cantidad de cosas? Nos ofendemos de una vez. Aquí estaban hablando con mentiras y lo estaban golpeando. Cuando pidieron los romanos las causas de lo que ocurría, todo el mundo comenzó a hablar al tiempo y no se ponían de acuerdo. No se podía entender lo que estaban diciendo, no se podía entender cuál era la acusación. Y en ese momento, en cumplimiento fiel a la profecía de Ágabo, Pablo es atado y entregado en manos de los romanos.
se cumplió exactamente lo que el profeta había dicho. Alguien podría afirmar un te lo dije. Te lo dije. Pero hermanos, como veremos más adelante, esta fue la manera que Dios usó para llevar el evangelio al pretorio y a las más altas esferas del gobierno romano, salvando a sus escogidos aún en ese lugar. Aún en ese lugar. Hermanos, ¿por qué Pablo afrontó este sufrimiento, este dolor injusto desde la perspectiva de la justicia humana? Estaban mintiendo, lo amarraron con cadenas. Hermanos, tal era la violencia que lo tuvieron que llevar en peso para poderlo sacar. Esta fue la manera que Dios usó para que el evangelio de la gracia de Dios en Cristo llegara hasta el mismo César, al emperador. Y más adelante veremos por la Escritura cómo miembros del pretorio, soldados romanos, fueron salvos por la predicación de Pablo. Hermanos, independientemente del peligro, de la situación o de la providencia que afrontemos, Dios es glorificado y está cumpliendo su propósito en su pueblo para su gloria. Hermano, ¿no había una manera más cómoda de llevar el evangelio al pretorio? ¿Sí? ¿No había una manera más cómoda? ¿No había otra forma? No, porque no mandamos un folleto, no sé, una cosa, ¿no? ¿Por qué? Y esa es la misma pregunta que nosotros nos hacemos cuando viene la providencia de Dios a nuestra vida y afrontamos dolor o problemas, dificultades por hacer la voluntad de Dios. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Esto es injusto. Haciendo la voluntad tuya, Señor, mira lo que me pasa. No sé si usted le ha pasado. Usted está frío espiritualmente, no está leyendo, no está orando y usted de repente un día dice, bueno, voy a hacer la voluntad del Señor. Se levanta en fe, se arrodilla, ora y comienza a hacer lo que tiene que hacer y preciso vienen los problemas. Y usted dice, pero si yo cuando estaba mal no venía esto y ahora que estoy buscando al Señor, ahora viene. ¿Qué es lo que está pasando? Hermanos, tal vez había una manera más cómoda de llevar el evangelio al pretorio. Tal vez había una manera más cómoda de santificarnos o de que doblásemos nuestras rodillas e hiciésemos lo que Dios nos manda por su palabra. Pero recordemos que Dios obra conforme a su perfecta, santa y sapientísima voluntad para sus fines y su gloria. ¿Por qué así, Padre? Es una pregunta necia, hermanos. Necia. O sea, Dios es infinitamente sabio. Cuando yo me pregunto por qué, es porque en mi cabeza tengo otra manera mejor. Y nosotros, hermanos, nosotros debemos vivir a la luz de los mandatos de Dios en su palabra, hacer su voluntad con determinación, con valentía y esperar con fe en Él. Hermanos, basta ya de vivir con el desenfoque de nuestros propósitos. No es que ¿usted recuerda cuando niño en el colegio? Escriba su proyecto de vida. ¿Cuál proyecto de vida? Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted tiene un proyecto de vida y es la gloria de Dios, buscar su reino y su justicia. Hermanos, procuremos vivir conforme a esa voluntad con determinación. Hermano, ¿vale la pena? Hazte esta pregunta. ¿Vale la pena seguir viviendo una vida tibia? Hermano, ¿has sido feliz como creyente viviendo una vida tibia? ¿Has sido feliz? ¿Te sientes pleno, completo? Yo siempre he dicho que el creyente tibio está en el peor de los mundos. Porque el que no conoce a Dios, con propósitos de vida subjetivos, vive engañado.
Y el que vive lleno del Espíritu Santo, confiando en el Señor, vive feliz, bienaventurado, pleno. Pero el creyente tibio no puede coger ni para allá y tampoco coge para acá. Entonces vive en el peor de los mundos, vive en el vacío existencial diario. ¿Vale la pena seguir así? ¿O es mejor vivir la vida cristiana con determinación, independientemente de lo que venga? Hermano, la multitud gritaba, ¡que muera! ¡Que muera! ¿Usted se imagina eso? ¿No es usted un inocente y la gente gritando que muera? Bueno, este es el grito de los enemigos de Cristo. Y así gritaron cuando nuestro Señor fue presentado delante de ellos. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue presentado delante de ellos, gritaron de igual manera que muera. Lo que ellos no sabían era que al matar al Rey de Gloria, en vez de frustrar el propósito divino, cumplieron su decreto eterno. En palabras de Agustín, oh muerte, cuando te apoderaste de mi Señor, me perdiste. Cuando te apoderaste de mi Señor, me perdiste. Hermanos, con un Salvador así, con un Señor que con determinación fue a la cruz a sufrir la ira del Padre por un pecador como tú, no vale la pena vivir con determinación. Nuestros enemigos también son muchos y gritan que muera. La carne diariamente grita que muera. El diablo diariamente grita que muera. El mundo grita que muera. Pero Cristo ha vencido. Cristo ha vencido. Vivir la vida cristiana con determinación. Dejar la tibieza. Habrá problemas, habrá dificultades, pero Dios será glorificado. Decía el reformador congregacionalista Jonathan Edwards lo siguiente: tomo la resolución, nótese este lenguaje, tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios, sin ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora o tras millares de años. Me resuelvo a hacer cualquier cosa que sea mi tarea y deber para el bien y la ventaja de la humanidad en general. Tomo la resolución, y nótese esto, tomo la resolución de hacer esto sin importar cualquier dificultad que se me presente, ni cuántos, ni qué tan grandes puedan ser. Eso es vivir con determinación. Mi querido hermano, ¿qué resolución vas a hacer? ¿Tienes tu altar caído? ¿Estás viviendo en frialdad? Haz una resolución hoy. Hermano, no puedo, tengo pecado. Ese es el propósito de la cruz, que puedas volver hoy a tu Señor. He fallado, he vivido mal, vuélvete a tu Señor, arrepiéntete y ve a Él, que tú sabes que los brazos de tu Padre están abiertos y por la cruz puedes volver. Pero ¿qué resolución vas a hacer? Determínate servir a Cristo. Hermanos, ¿acaso necesitamos la hoguera con la que amenazaron a Kramer para poder ser determinados? ¿Qué te detiene para hacer un devocional, para pasar tiempo con el Señor en oración? ¿Qué te detiene para levantarte temprano en búsqueda de tu Señor? ¿Qué te detiene para vivir guardando los mandamientos del Señor para su gloria con ayuda de la gracia si estás sellado con el Espíritu Santo? ¿Qué te detiene? El apóstol Pablo era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero ha querido el Señor soberanamente que nosotros tengamos una responsabilidad en nuestra santificación y en la vida cristiana. Que el Señor nos ayude a vivir un llamado cristiano determinado.